Bien, señoras y señores, para dar inicio al panel Análisis Político, recibimos a Juan Germano, Lucas Romero, Florencia Filadoro y Andrés Fidanza. Invitamos a los disertantes a activar sus cámaras y micrófonos para dar inicio a la presentación. Andrés Fidanza trabaja de periodista desde hace 18 años, especializado en política y actualidad. Pasó por las redacciones de Crítica, Newsweek y Perfil. Actualmente trabaja en el diario AR y es conductor en el canal IP y Radio con Voz. Juan Germano es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y máster en Comunicación Política en University of London. Es socio fundador de Isonomía Consultores y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y USAL. Lucas Romero es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad del Salvador, consultor y analista político, director asociado de Sinopsis Consultores, responsable del área de análisis de escenarios políticos. Florencia Filadoro es presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y directora de la firma Reyes Filadoro. Cuenta con experiencia en Estados Unidos e Inglaterra. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés y egresada de la maestría en Comunicación Política en the George Washington University. Buenas, ¿me escuchan ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Excelente. Sí, perfecto. Bueno, una alegría, un honor estar ahí compartiendo espacio con ustedes. Los conozco, los sigo. Lucas, Florencia, Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, le agradecemos a EFI Week 2021 de entrada y nos metemos ya en el panel de análisis político, si les parece, chicos jóvenes. Bueno, de entrada me interesaba el tema de las particularidades, ¿no?, de esta elección que se viene. Bueno, finalmente sabemos, ayer se aprobó en diputados que se va a prorrogar un poquito, vamos a tener un mes más de demora para las PASO, pero las elecciones ya están en el aire, claramente, si bien hay un año pandémico. Pero les quería preguntar eso, digo, las particularidades, desafíos que ven ustedes de hacer consultoría, encuesta, análisis político en un año inédito. Digo, esto es un experimento social rarísimo, ¿no? En elecciones previas siempre está el debate, bueno, ¿cuánto influye la economía? ¿Cuánto influye la política, la inseguridad, la corrupción, distintos factores? No una pandemia, ¿no? Con la gente más metida dentro de la casa, incluso que representa un desafío extra para hacer encuestas. ¿Cómo la ven? Empecemos por Florencia, si les parece. Bueno, gracias en primer lugar, obviamente, por la invitación. En este año electoral, obviamente, prima todo lo online, desde todo punto de vista, desde las investigaciones que hacemos para la opinión pública hasta la publicidad. Obviamente todo esto que tiene que ver con la liturgia quizás de las elecciones y del contacto directo con las personas va a estar muchísimo más dificultado por toda la situación de la pandemia, y en general en cuanto a las principales preocupaciones o los principales temas que van a estar sobre la mesa, no estoy diciendo nada nuevo, obviamente van a ser, por un lado, el bombazo de la crisis sanitaria y por otro lado el bombazo de la crisis económica que estamos viendo, ¿no? Y acá es bastante complejo, por un lado, para el gobierno tratar de mostrar porque siempre es muy importante desde la comunicación política poder tener un correlato, digamos, en la realidad, más allá de los discursos y de lo que generamos o comentamos acerca de la realidad. Dicho de otra manera, o sea, las promesas después tienen que tener algún correlato en la realidad con alguna victoria, entre comillas, en tanto a lo sanitario o en tanto a lo económico. Hoy por hoy, honestamente, lo que vemos es un camino bastante complejo, donde es muy difícil poder dar alguna victoria en esos dos aspectos, ¿no? Me da la sensación igualmente que la opinión pública está con un poco más de paciencia, digamos, en relación al tema de la situación sanitaria y toda la situación de la pandemia, en el sentido de, bueno, sí, sabemos que van a venir vacunas, pero sabemos que por ser Argentina y por los recursos escasos que tenemos y toda la complejidad que hay en la negociación de las vacunas, con suerte a los más jóvenes quizás van a terminar de llegar para fin de año.
pero bueno, tenemos paciencia porque entendemos la complejidad. En el otro sentido, en relación a la crisis económica, ahí vemos que la piedra en el zapato está como apretando cada vez más fuerte, ¿no? Y hay menos paciencia en relación a eso, al menos eso es lo que veo. Bien, bien. Entonces, más indulgencia en este factor novedoso que es la pandemia y después inclemencia más tradicional, si se quiere, en la situación económica. Lucas, ¿vos la ves así también? Sí, bueno, buen día Andrés, gracias por la invitación. Aclaro que no soy un impostor de Florencia Filadoro. Lo que pasa es que no me llegaba el link de ingreso y me di cuenta que ingresé con el link de Florencia y aparece el nombre de Florencia. Lo sospechábamos, yo te quiero decir, un poco, pero no es que quiero no robar, se sabe igual. no quiero robarle la identidad. Bueno, a ver, yo digo que en estos contextos un poco el análisis político hoy lo hacen los psicólogos, ¿no? Creo que son los que aportan mejores herramientas para entender qué pasa por la cabeza de la gente en un contexto tan inédito, ¿no? Sin embargo, hay Ulrich Beck, un sociólogo alemán de finales del siglo pasado, que estudió mucho los procesos de globalización. Él inventó un término para entender o describir cómo los procesos de globalización ensamblan con los procesos locales en cada uno de los países, en cada una de las sociedades. Él hablaba de la glocalización. Bueno, yo creo que la pandemia se glocalizó. Es un fenómeno global, pero que después lentamente se fue adaptando a las realidades particulares de cada país. Y en esa lógica, digamos, el fenómeno empezó siendo uno el año pasado, y lentamente yo te diría que en términos locales se fue acomodando a la propia dinámica política local, ¿no? Nosotros decimos, se agrietó haciendo referencia a esa grieta que describe los procesos locales en Argentina. Ahora, es un fenómeno inédito, de una magnitud fenomenal, que le propone un desafío enorme a la gente desde el punto de vista personal, pero yendo a esto de los psicólogos, a mí me gusta lo que dijo Eduardo Kagan en una entrevista recientemente. Eduardo Kagan es el titular de la carrera de Psicología Clínica Aplicada en la UBA. Él dijo, bueno, si te están apuntando con una pistola en la cabeza en una toma de rehenes, probablemente la primera hora te aterrás de miedo, pero si te siguen apuntando con esa pistola después de 9 horas, y quizás por tu cabeza se te cruce la posibilidad de pedir una pizza. Es decir, creo que estos desafíos en algún punto la gente los va asimilando, se va adaptando, va incorporando elementos del contexto, y una vez que se adaptó, que asimiló la situación, bueno, quizás vuelve a las preocupaciones cotidianas. Y creo que esto describe un poco lo que nosotros estamos viendo, por lo menos en nuestros estudios en materia de opinión pública, ¿no? La gente hoy, cuando uno le pregunta, ¿te preocupa más tu situación económica o el coronavirus? Nos está diciendo que le preocupa más su situación económica. Y esto creo que no es un síntoma que a la gente no le preocupa el virus, sino un síntoma de que la gente lo asimiló, lo incorporó a su realidad y se vuelve a enfocar en los problemas cotidianos, particularmente la economía, ¿no? Que ha sido una problemática muy presente en la escena argentina, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, preocupación, vos decís, prima un poco la preocupación por la economía y particularidad local que se agrietó la pandemia. Ahí me queda pendiente preguntarte si en otros países no se agrietó también la pandemia. Pero bueno, vamos con Juan y después volvemos, si querés. Dale, Juan. Sí, yo creo que a ver, tomando lo que decía Lucas, ¿no? Hay algo de análisis de la opinión pública actual que se homogeneizó en términos de una preocupación muy, muy, muy profunda con las cuestiones económicas. Llámalo economía en general, llámalo inflación, dólar, inflación se lo dije, bajos salarios, trabajo en negro, o sea, todo el combo del mundo de las preocupaciones económicas. Los niveles de preocupación que hoy vemos respecto de la economía, nosotros hace 16 años que venimos trabajando en la opinión pública y yo nunca no los vi en la historia de la empresa. Tenés que remontarte al año 2001. Ahora bien, también va un poco con lo que vos decías, Andrés. Hay una enorme particularidad, que es la pandemia. Entonces, si vos analizases como un extraterrestre esta matriz de preocupación económica, vos decís, la verdad que no hay ningún gobierno que pueda soportar este nivel de preocupación. Ahora bien, la realidad, esta nueva realidad, en realidad nos obliga
a sopesar otras cosas, a poner otras cosas en la balanza. Y lo que se ve en la balanza es un poco de, en parte, ese temor al miedo que sigue, que fue como evolucionando, ¿no? Y ahí coincido con Lucas, fue evolucionando hacia otra cosa, pero sigue estando o rondando la cabeza de los argentinos, de los sudamericanos, del mundo. Y me parece que otro tema interesante que también se ancla con el principio de tu pregunta, tiene que ver con, finalmente, cómo en tu propio metro cuadrado, no global, en tu propio metro cuadrado, cómo lees, cómo mirás y cómo observás la pandemia, la vacunación, la enfermedad, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una variable, creo yo, muy relevante para seguir, que tiene que ver cuántos de tu núcleo cercano finalmente llegaron a ser vacunados, ¿no? Porque creo que es la variable a observar y explica también en parte, desde la mirada más de la estrategia política, la decisión del gobierno de cambiar la fecha de las elecciones. ¿En qué sentido? En que se observa bastante claro que cuando vos tenés tus familiares más cercanos están vacunados, empezás a contemplar de otra manera la situación del gobierno. ¿Por qué? Porque en tu propio metro cuadrado cambió, porque mi abuelo, puedo seguir teniendo miedo, pero yo tengo la impresión de que mi abuelo no se va a morir de virus, o mi papá no se va a morir, o mi mamá, sí, claro, o mi hermano que más. Digo, esa es la gran variable metrocuadradística, digamos, que es un poco lo que vamos a tener que seguir, porque si vos mirás con los factores que históricamente miramos, que es el bolsillo, esta elección me parece que no te termina de explicar lo que puede llegar a pasar. Está bueno, sí, ya con 10 millones de personas vacunadas, ahora, a hoy día, digo, ya todos más o menos conocemos a alguien que está vacunado. Pero vos, Juan, decías, hay una preocupación económica inédita, digamos, comparable solamente con 2001, si bien no comparamos los contextos reales, digo, concretos, pero sí esa preocupación hay que remontarse a 2001. Sí, en nuestras investigaciones, de vuelta, no son parte de. Mi empresa no llegó al 2001, nació después, pero digo, cuando vos vas a mirar empresas con un poco más de historia, vos mirás que recién ahí encontrás niveles similares, porque en la Argentina, en los últimos 20, 25 años, vos pivoteás entre preocupación económica e inseguridad. Se te puede colar la corrupción alguna vez, se puede colar algún temita específico, pero la verdad que Argentina es un pivote entre inseguridad y economía. Pero este nivel de preocupación masiva con la economía, nosotros nunca lo habíamos visto, pero insisto, vos seguís teniendo, me explayo un poquito más, no solo hay una mirada muy negativa respecto de, sino, mejor dicho, no solo hay una preocupación gigante sobre la economía, hay una mirada bastante negativa sobre el rumbo de la economía, sobre el rumbo y la capacidad del gobierno de finalmente poder resolver esos problemas. La gran novedad tiene que ver con una mirada negativa de presente, razonable. Digo, el presente está peor que hace un año, sí, y también peor que hace 2 años, pero sobre todo una mirada negativa de futuro. Esto es muy preocupante para toda la clase dirigente, por supuesto en particular para el oficialismo de turno, pero acá hay una soga que se sigue tensando. Creo que hay una situación que va, o un mundo, una tecnología que te permite ir avanzando en un montón de situaciones mucho más rápido. Te pongo un ejemplo tonto para que se entienda. Antes, para resolver un problema que tenías con tu cable operador, con internet, tenías que hacer un llamado, tenías que esperar mucho tiempo. Ahora en un segundo, en un tweet te lo responden, al día siguiente viene alguien a resolverlo. Digo, hay como cuestiones que la tecnología fue resolviendo y nuestro día a día va siendo un poquito mejor. Siempre estés metido, inmerso en el sistema, y es un gran tema cuando no estás inmerso en el sistema, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Vos te vas acostumbrando a tener respuestas más rápido. Ahora, la clase política da respuestas muy lentas. Entonces, vimos lo que pasó en Colombia, vimos lo que pasó en Chile, vimos lo que pasó en Brasil en parte, vimos en parte de Estados Unidos, vemos el mundo entero, en donde, bueno, hay una disociación de agendas, pero sobre todo de velocidad de respuesta. Y ahí es donde, cuando vos tenés enormes problemas económicos, una pandemia que te llena de miedos también, tenés una clase dirigente que responde lento, ¿no? Se va sumando capas y capas de disconformidad, de descontento, de enojo. Bueno, ahí me parece que un poco está el desafío de Argentina, pero el desafío del mundo moderno, de cómo lográs anclar agendas un poquito, a ver, que se acomoden un poco más los tiempos de las agendas, porque si no, la preocupación constante durante mucho tiempo te puede llevar a resultados muy preocupantes.
Está bueno. Lucas, profundizo entonces en eso que decías de la particularidad local, como que se agrietó más y te meto un matiz o una observación, en todo caso vos corregime, que hay una percepción también agrietada de la pandemia, ¿no? Núcleo de votantes del oficialismo, Frente de Todos, le da más importancia al tema pandemia, incluso con mayor temor, si se quiere, y núcleo de votantes Juntos por el Cambio más valora la economía. Digo, pero profundiza un poquito ahí, particularidad local, esto que te cuento. Sí, es interesante porque coinciden, por lo menos en nuestros estudios coinciden en algo que mencionó Juan. Efectivamente, cuando uno analiza, ya tenemos una porción importante de la población vacunada, con lo cual ya podemos empezar a utilizar esa variable como una variable de incidencia para ver cómo impacta en la forma en que la gente ve la escena. Cuando vos analizás bajo la perspectiva de la vacunación, entre los vacunados la imagen del gobierno crece 13 puntos en nuestro último estudio de mayo. Es decir, hay 13 puntos más de valoración positiva del desempeño del gobierno respecto del total de la muestra. Ahora, cuando cruzás a su vez la variable política por la vacunación, es decir, ¿a quién votó esa gente que se vacunó y que mira con mejores ojos al gobierno? Gran parte de esa mejora en la perspectiva se da en el núcleo de votantes del Frente de Todos. No estamos viendo que la vacunación mejore la imagen del gobierno en los votantes opositores de manera significativa. Por ahí sí los votantes del Caño son un núcleo reducido de votantes. Con lo cual, digo, ahí explico un poco cómo cada uno va asimilando la percepción en función de su posicionamiento político. Yo creo que en algún punto es un desafío que se presentó de una manera al comienzo de la pandemia y después la gente lo fue acomodando a su propia perspectiva, digamos. Es cierto que entre los votantes del Frente de Todos había una mayor preocupación por la salud. Creo que ahí hay una asimilación de la narrativa que baja desde el gobierno. El gobierno imponía la lectura de nos tiene que preocupar la salud, no la economía. Sin embargo, esto se está revirtiendo. En nuestro último estudio de mayo, entre los votantes del Frente de Todos, la mayor preocupación hoy es la economía, particularmente la inflación. Yo creo que por eso el gobierno está mirando con mucha preocupación la evolución de los precios. Estas medidas del gobierno, en algunos casos drásticas, como cerrar la exportación de carne, tienen que ver con esto. Con lo cual, insisto en esto, yo creo que es un dato de contexto que es dramático, preocupa, va a ser un factor bajo el cual la mirada se va a matizar, pero me da la impresión que la opinión pública empieza a preocuparse por aquellos factores que impactan en su vida cotidiana de manera general, y ahí la economía tiene un rol protagónico. Sí, está bueno lo que decías de cómo se va asimilando, ¿no? Una situación tan inusual, pero después de un tiempo la gente le incorpora a su vida cotidiana. Pasemos, si les parece, a la figura del presidente, Florencia, una figura inusual en algún punto, digo, monopolizó la comunicación, y no solo la comunicación, los off the record, era él el que pateaba los centros y los cabeceaba al mismo tiempo, lo que le redituó al principio de la pandemia, ¿no? Tenía una imagen positiva muy alta, pero después se empezó a complicar, en algún momento trató de tercerizar un poco en los gobernadores, fue y vino con eso, pero me parece como que sigue siendo una figura bastante presente y omnipresente en la comunicación oficial. ¿Lo ves así, Florencia? Y en todo caso, ¿qué lectura al respecto? Si le sirve, si no le sirve, errores, virtudes de esa estrategia. Sí, comparto el análisis donde hay una omnipresencia muy fuerte, ¿no? del presidente, y es a su vez quien, para bien o para mal, termina recibiendo, digamos, todas las balas o todas las flores, en el caso de tener alguna victoria. Como decía antes, lamentablemente por ahora no se está observando ninguna victoria, entre comillas, que logre completar este círculo entre la comunicación y la realidad, ¿no? Un correlato que después lo vemos en la realidad porque de repente logramos bajar la inflación o de repente estamos consiguiendo más vacunas, estamos acelerando el nivel de vacunación, que para mi entender sigue siendo bastante bajo, casi un 20%, menos del 20% de la población está vacunada. Y a su vez, bueno, abro un breve paréntesis, a eso se le suma también, bueno, que hay la segunda ola está generando como una
un impacto distinto en la población, en cómo afecta, digamos, en especial a los más jóvenes, con distintos tipos de sintomatología, etcétera, etcétera. O sea, ahí no veo tampoco nuevamente que haya, digamos, esta victoria que necesitamos, ¿no? O este punto positivo vinculado a la realidad. Y por el lado de la economía tampoco se lo ve. Veo también que el gobierno en general tiende a abrir como una agenda con muchísimos frentes, son todos muy difíciles de atacar porque son todos grandes frentes, y a su vez hay una cosa interesante que pasa, ¿no? Que es como una especie de separación en relación a lo que está pensando la opinión pública. Hay como una especie de agenda paralela que es una agenda política, como por ejemplo todo este tema bueno, de la reforma judicial y el tema de los fiscales. Es algo que honestamente, primero que es un tema muy, muy, muy complejo desde la comunicación política, poder bajar a un nivel, como decía Juan Germano, que alguien entienda en su metro cuadrado cómo le incide de repente que los fiscales se están de una manera. Es muy complejo eso. Pero más allá de eso, en una situación, insisto, donde hay una doble crisis muy importante, tanto económica como sanitaria, que estemos manejando ese tipo de temas, es como hay como una especie de desconexión, si se quiere. Está bueno, sí, Sí, perdón. Y después otro tema que me parece interesante destacar es esto del ambacentrismo en la comunicación, ¿no? Que un poco vos lo mencionabas antes. Sí, bueno, yo soy de Río Negro, siempre digo lo mismo, y uno está acostumbrado, primero a que la información o la televisión esté todo el tiempo centralizado en AMBA. Es muy difícil, en especial en el interior, bueno, lograr, salvo que uno activamente, digamos, busque las noticias, pero en general la información que prima es la situación que sucede en AMBA. De hecho, bueno, ese fue un poco el principal error que cometió el gobierno del año pasado, aplicando una medida para una zona geográfica de la Argentina que estaba así en una situación muy crítica al comienzo de la pandemia, que es el famoso AMBA, y ahí todos se conocieron, digamos, qué es el AMBA, que es, por las dudas, aclaro, es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y bueno, y después el resto del país estuvo esperando una situación, se comió, digamos, toda una serie de medidas, no estando en una situación tan crítica como la situación del AMBA, ¿no? Entonces ahí, esa fue, creo, una de las principales lecciones del año pasado. Bueno, y ahí el gobierno, en esta segunda ola, pareciera que algo, digamos, empezó a aprender y aplicar en relación a eso, pero bueno, también viene ya bastante desgastado, y es bastante compleja después la aplicación, ¿no? de las medidas que se tienen que tomar. Bueno, le dejo la palabra a los compañeros. Está bueno, está bueno. Hay un colega de ustedes, Daniel Montoya, escribía que Alberto Fernández era el presidente del AMBA, un poco provocativamente, ¿no? Lucas, bueno, ¿cómo la ves? Ahí como Florencia, digamos, un presidente que capitalizó al principio monopolizar la comunicación, después cuando se complicaron las cosas, las balas le entraban a él también por no haber tercerizado en su momento, abriendo varios frentes al mismo tiempo, enroscado ahí, enfrascado en una pelea muy metropolitana. ¿Cómo lo ves? Estás muteado. Ese desafío es un desafío complejo para la dirigencia política, requiere mucha sensibilidad. El contexto social argentino no es un contexto tampoco que contribuya o colabore. A ver, yo creo que digamos, la primera etapa de la pandemia mostró, en términos generales, no solo en Alberto Fernández, una dirigencia política consustanciada con el drama, mostrando predisposición a colaborar. Efectivamente, yo creo que eso contribuyó a la mejora en imagen que vimos tanto del presidente como de Horacio Rodríguez Larreta, incluso del propio Axel Kicillof. Los dirigentes que estaban al frente del desafío estaban retribuyendo positivamente en su imagen, digamos, esa voluntad de cooperación. Eso fue un poco también con este proceso de globalización de la pandemia, fue desapareciendo, empezó a emerger la disputa política, y eso obviamente complicó un poco más el desafío de conducir las políticas sanitarias, ¿no? Porque en algún punto
toda decisión política requiere de algún grado de legitimidad, es decir, que la gente la perciba como justa y razonable. Y yo creo que digamos, los errores cometidos a lo largo de toda la pandemia por parte de las decisiones que se han tomado han ido socavando un poco la autoridad y quienes tenían que tomar las decisiones, ¿no? Yo ponía un poco esta figura, me voy a ir al campo del fútbol y necesito que la gente, por lo menos necesito gente por encima de los 30 años para entender la metáfora, ¿no? Pero cuando uno compara la estrategia del gobierno el año pasado en términos sanitarios contra la estrategia de este gobierno, yo llamo la cuarentena Castrilli del 2020 contra la cuarentena La Molina del 2021, ¿no? Una cuarentena muy rigurosa en el 2020, quizás hasta incluso abusando de las medidas de confinamiento, que produjo un desgaste muy fuerte en la sociedad desde el punto de vista psicológico, social, económico, y los resultados no fueron buenos. La Argentina terminó el año 2020 segundo en cantidad de muertes por millón de habitantes en la región, detrás de Perú, segundo en cantidad de casos por millón de habitantes en la región, detrás de Brasil, tuvo la segunda peor caída de la economía, después de Perú, y si analizase el índice de rigurosidad de Oxford, ese que mide la rigurosidad de las medidas, y haces un promedio de todo el 2020, la Argentina fue el país que adoptó las medidas más rigurosas. Es decir, se le pidió mucho esfuerzo a la sociedad y los resultados no estuvieron. Eso inevitablemente socava la legitimidad de la autoridad política para tomar decisiones. Y eso te explica por qué tenemos hoy la cuarentena de La Molina. En un contexto con más de 30.000 muertos diarios, con más de 500 muertos diarios, el presidente no puede tomar decisiones de restricción de movilidad, decisiones de confinamiento, porque se quedó sin herramientas, porque se quedaron sin legitimidad esas medidas. Entonces, eso complica mucho el desafío. En el medio, agregale que apareció la disputa política, da para mucho discutir por qué aparece la disputa política, pero en todo caso eso complicó mucho más la conducción política de la crisis sanitaria, y creo que todo eso se ve reflejado en los indicadores del gobierno, en los indicadores de imagen de Alberto Fernández, y en las complicaciones que enfrenta el gobierno a 4 meses de abrir las urnas, ¿no? Me parece que esa secuencia es elocuente de cuál es el desafío que enfrenta el gobierno a esta altura. Sí, está bueno. Le decían el sheriff a Castrilli en los 90 y La Molina era siga, siga. Exactamente. ¿No? Porque siempre, nunca era full, siempre era siga, siga. No cobraba nada. No cobraba nada, efectivamente. Bueno, y te agrego ahí, Lucas, vos decís, se quedó ya sin legitimidad para que se cumplan las medidas restrictivas por un desgaste social lógico, y también se quedó sin nafta económica para financiar, ¿no?, que la gente se quede en su casa. Totalmente. Y tenemos otra opinión interesante. En nuestro último estudio le preguntamos a la gente si usted está dispuesto a asumir el riesgo de contagio, si de eso dependiera su fuente de ingreso. Más del 50% de la gente nos dijo que está total o bastante de acuerdo con esa idea. Es decir, la sociedad también se quedó sin gasolina, digamos. Claro. Y en este proceso de asimilación que nosotros, digamos, que destacaba, me parece que también ahí entra a jugar esto de, bueno, listo, tengo que convivir con esto, necesito que mi fuente de ingreso no se vea más afectada. Entonces, y aclaro el punto, porque esto no es positivo para el contexto de pandemia y no es positivo para tomar medidas sanitarias, porque vos necesitas que la gente esté concientizada del riesgo que implica que todos nos contagiemos, que todos digamos, terminemos en un hospital y que colapsen las terapias intensivas. Pero lamentablemente es el riesgo con el cual hoy maneja la crisis el gobierno. No tiene gasolina en su tanque propio, pero tampoco la gente tiene mucha gasolina en el tanque personal. Está bueno. Juan, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, coincido en muchas de las cuestiones que se dijeron. A mí me da la impresión que ese Alberto Fernández de principio de marzo, abril, mayo del 2020, la verdad que perdió una oportunidad. Perdió una oportunidad porque independientemente de la cuestión sanitaria, a ver, el gobierno de Alberto Fernández vino con una promesa, vino con un mandato. Y era un mandato bastante claro para mi gusto, que era por fuera de los núcleos duros, de su núcleo duro considerable, con alta imagen de la expresidenta, actual vicepresidenta, que por ahí deseaba una vuelta hacia el pasado, hacia los gobiernos de Cristina. Para mi gusto,
la razón, el motivo, el tipo de votante que le permite a Alberto Fernández hacer una excelente elección, sobre todo elección primaria, y llegar casi a los 50 puntos, demandaba o tenía de vuelta un contrato implícito y explícito de otra cosa. Superación, evolución, una agenda distinta. Y a mí me parece que tenía el momento en ese primer semestre, digamos, del 2020, tuvo el momento para plantear otras cuestiones que no se animó, no quiso, no pudo. Después la propia dinámica de la pandemia, la verdad que la pandemia es muy difícil encontrar casos ampliamente ganadores en el mundo. Claro. Mucho vaivén, ¿viste? Los que son los grandes ganadores en un momento, después terminan pidiendo perdón por su estrategia, hablo de Suecia, ¿no? O otros países que le van muy mal al principio y después les va bien. Entonces, como el propio Alberto Fernández, perdón, Juan, digo, en mayo, junio, diciendo nuestra estrategia es ejemplo en el mundo y un líder europeo respondiéndole, bueno, los muertos se cuentan al final, ¿no? Totalmente. Entonces políticamente, me da la impresión de que era un buen momento para plantear esa agenda de superación, de evolución, que era una promesa explícita, sobre todo con parte del electorado. Entonces, lo que fue entrando la propia dinámica de la cuarentena, de la pandemia, de la dinámica política, de los temas de agenda que se empiezan a tocar, como decía Florencia, los que estamos tocando ahora, más temas de justicia, Ministerio Público Fiscal, etcétera, etcétera, me da la impresión de que pierde esa potencialidad, ¿no? De hablarle, de poner otros temas, de vuelta, de responder un mandato. Entonces, acá lo que me parece que se va a jugar bastante claro tiene que ver con lo siguiente, es que hoy por hoy tenés un gobierno que casi diría proactivamente entendió que no vale la pena hablarle a ese porcentaje de votantes. Los dejó de lado, confía en su núcleo duro, y yo hasta me animaría a decir que, bueno, tiene buenas chances de ganar o tiene buenas chances de competir muy bien con su núcleo duro. Hay un ex gobierno, una principal oposición, que se está disputando de manera bastante virulenta, tanto en on como en off. Finalmente, ¿qué tipo de perfil logra tener? ¿No? Creo que se juegan, hay alternativas más de afuera que pueden tener un buen resultado electoral. Hablo de libertarios por la derecha y el FIT o la izquierda por izquierda, si es que sus propias dinámicas internas no terminan de romperlos como muchas veces pasa. Entonces lo que vos te queda es una enorme cantidad de votantes que hoy se sienten decepcionados porque la evolución prometida no ocurrió, no se sienten lo suficientemente confiados para volver a lo anterior, porque tampoco muestra todavía el espacio de Juntos por el Cambio una evolución. Entonces hoy tenés un enorme porcentaje de votantes que no se sienten contenidos como sí se sentían con ese primer Alberto Fernández, y que no se sienten contenidos con la oferta electoral actual. Y redondeo acá, me parece que la gran llave de este año 2021, que tenemos elecciones legislativas, donde todo parece indicar que no va a haber demasiado cambio en términos de fuerzas parlamentarias, puede haber un poco de movimiento en Senado, un poquito en diputados, pero digo, no va a haber un cambio masivo. Y como la demanda social no se va a resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de que el principal problema es todas las variables de la economía, cuando hablamos que otro problema puede ser el virus y cómo el gobierno no tiene capacidad para resolverlo, no hay actores de la oposición que sean confiables o creíbles para decirte, seguime a mí que yo te resuelvo la inflación, vení por acá que yo te resuelvo el empleo negro. La demanda social, yo te diría, dejala de lado, no va a ser resuelta. Tenés que mirar la oferta. Es fundamental mirar qué oferta electoral tenés en este año para entender cómo le puede llegar ahí el gobierno en términos electorales. Hablo del medio, por supuesto, y hablo de finalmente si vos tenés un espacio, uno o varios espacios en el medio, o no los tenés. Y si son relevantes, no para ganar, pero relevantes, que sean relevantes en la cabeza del electorado. No es lo mismo eso, digo, vos podés hacer una... Hablo de tener sentido en una elección. Vos podés tener sentido sacando 10 puntos. Vos podés tener sentido sacando 5 puntos.
Digo, no hay que sacar 40, ¿eh? Hay que ver si el espacio del medio logra encontrar un sentido para diagramar y ordenar un poco todo este gran proceso de ciudadanos desencantados que hoy por hoy no confían en ninguno. Bueno. Bueno, ahí Juan decía oportunidad perdida, incluso votantes huérfanos ahí, con la perspectiva incluso de que crezcan libertarios por derecha o el trotskismo más tradicional por izquierda. Lucas marcaba las contradicciones, marchas y contramarchas del propio gobierno del año pasado a eso le quita legitimidad. Sin embargo, Florencia, hay una encuesta que hicieron ustedes que decía que el gobierno todavía está muy firme, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Digamos, parece como impermeable, hay una dinámica ahí grietera, impermeable a estos vaivenes, donde el gobierno sigue teniendo un bastión electoral que no se mueve en la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Sí, efectivamente, bueno, eso es lo que vemos en los últimos datos que relevamos. En el Gran Buenos Aires es importante aclarar esto. ¿Y por qué medimos el Gran Buenos Aires? Bueno, es prácticamente un cuarto de la población argentina vive en el Gran Buenos Aires con todas las complejidades que eso tiene, y a su vez, bueno, vemos que, ¿por qué se expresan estos números? Porque en especial, históricamente viene siendo una zona geográfica donde hay mucha afición, digamos, por el peronismo, y donde el peronismo encuentra una pata mucho más fuerte. En relación a lo que decía Juan recién, nosotros lo que vemos es que prácticamente 2/3 de la población tiene definido y sabe más o menos si se va a perfilar más hacia Juntos por el Cambio o hacia el Frente de Todos, y después vemos 1/3 que está ahí boyando, pero presionándolo un poco, la verdad es que siempre termina viendo cualquiera de estas dos opciones. Dicho de otra manera, la sociedad sigue muy, muy polarizada. Y engancho también con un punto que comentaba antes Lucas, de cómo esta grieta hace ver a las personas al mundo, depende de la lente con la que nos pongamos, de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, en relación al tema de las restricciones sanitarias, digo, por traer a colación una característica, de repente las personas más alineadas con el Frente de Todos están mucho más a favor de las restricciones, y también, como bien decía Lucas antes, están mucho más preocupados por la situación sanitaria en comparación con las personas que están más alineadas con Juntos por el Cambio, ¿no? Es una grieta que permanentemente la vemos en las encuestas. Acá acabo de citar un ejemplo puntual en relación a la pandemia. Bien. Metámonos un poco en lo que decía Juan, ¿no? Que hay una disputa bastante encarnizada en la coalición opositora, porque me parece siempre significativo subrayarlo. Son coaliciones, ¿no? Tanto la de gobierno como la de la oposición son coaliciones, y se nota, diría de paso. Pero Juan decía, hay una disputa bastante encarnizada en la oposición, si ser más moderados, más radicalizados. Me parece que en el oficialismo pasa también, incluso se está viendo ahora en esta disputa con el campo, con las exportaciones de carne. ¿Cómo la ves, Juan? Digo, ¿conviene correrse al centro? ¿Les conviene que se imponga un discurso y una conducción más moderada, o no necesariamente? A ver, yo diría lo siguiente. Lo que aprendimos de las últimas elecciones, última tanda de elecciones, es que lo que pasa en una elección legislativa no significa que va a ocurrir en una elección ejecutiva, ¿no? Esta idea de antaño de, bueno, el que gana la legislativa lo pones en carrera para ser presidente. Preguntale a De Narváez, preguntale a Massa. Preguntale a Massa, preguntale a Cristina, que perdió en 2017, Tal cual. y después terminó con el poder que tiene actualmente. Digo, hay infinidad de ejemplos. Dicho esto, el 2021 es el 2021, no es el 2023. Ahora bien, sí me da la impresión de que vas a tener un acercamiento para intentar resolver de manera, dentro de cada una de las coaliciones, o mejor dicho, dentro de la coalición opositora, principal al menos, un intento de respuesta hacia el cómo, ¿no? Yo decía, hacia el cómo quiero decir, hacia la moderación o no, ¿no? Porque también, así como yo decía, el oficialismo se puede sentir cómodo dentro de, o hablándole a su núcleo más ideologizado y convencido,
diría, la oposición también se puede sentir cómoda en ese espacio. Lo que a mí me sorprendería es que yo siempre digo lo mismo, las elecciones se ganan con los votos prestados, no se ganan con los votos propios. Lo que me sorprende es que tenés un oficialismo que casi que elige dejar de hablarle a ajenos, y me llama la atención como la oposición no logra o no entiende o no ve que ahí hay un potencial gigantesco. De vuelta, es una carrera larga. Es una carrera larga. A mí me da la impresión que algunos de los nombres que pueden surgir de manera obvia hoy por hoy, hay que ver si terminan llegando al 2023. No es fácil, por eso creo que hay un desafío gigante para armar planes A, B y C dentro de la principal oposición. Creo también que la pandemia no terminó, es una obviedad, y el desgaste de los oficialismos puede crecer y puede crecer mucho. Ahí también hay un desafío, hay un potencial problema para el jefe de gobierno, que es como el candidato obvio, ¿no? Pero hay un potencial problema para el futuro. Entonces, dicho esto, creo que en este esquema donde vos tenés una sociedad huérfana, como se planteaba anteriormente, con la sociedad huérfana una falta de credibilidad para resolver temas. Esto está pasando en todo el mundo y pasa en Argentina. Nadie le cree a la clase política o a los que están actualmente en que van a poder resolver 1, 2, 3 temas de agenda. Eso no existe. Entonces, en ese esquema necesitas, al menos a mi visión, encontrar la forma de poder acercarte, escuchar y finalmente poder representar a votantes que hoy están muy, pero muy alejados de la política en general, y particularmente de las caras que ven todos los días. Que muchas veces se ven muy, muy manchadas y muy marcadas por un tema muy complejo como es la pandemia y como es la enfermedad. Quiero decir, cuando uno todo el tiempo termina vinculando a una cara con un tema que no te resulta para nada atractivo ni para nada positivo, como puede ser el virus, la pandemia y las consecuencias del mismo, hay que tener cuidado con esas caras en cómo pueden transitar el proceso político, largo proceso político. Lo que también me da la impresión, y ahí cierro, es que esta evolución prometida del Frente de Todos, en la cabeza de Alberto Fernández, creo que en el 2021 no, y tampoco en el 2023 vas a poder tener dentro de esa coalición, como bien decís, hoy por hoy oficialista, volver a vender con cierta credibilidad y legitimidad que son una coalición moderada de evolución, como habían prometido en el 2019. Finalmente, como era también la cabeza de Scioli en 2015. Claro. En la ciudadanía, Scioli era un moderado absoluto, como también lo era Alberto Fernández, hoy no lo es más. Entonces, esa es la trampa que me parece que entró el oficialismo. ¿Cómo rompe con eso? Con cierto control de la oferta política. Creo que es la única manera de tener una oferta política que le permita, con las cartas que está jugando, ser competitivo y apostar a ganar en primera vuelta. Porque después en una potencial segunda en el 23 es Pato Gallareta. Ahí ya es, ganas por un voto. Pero digo, ahí es donde me parece que no termina de encontrarse cómo logra, sobre todo la oposición, creer o vender con cierta credibilidad que esta vez, que ahora sí son una oposición evolucionada, una evolución. Digo, ahí está. Para mí la palabra evolución es la clave del 21 y es la clave del 23. Hay que ver si logran finalmente serlo, ¿no? Está bueno. Lucas, ¿cómo ves esta dinámica un poquito en espejo, ¿no?, que hay entre oficialismo, coalición oficialista y opositora de halcones y palomas? Y un poco lo que decía Juan, en todo caso, si coincidís, que se están imponiendo los halcones en ambas coaliciones, ¿no? Hay como una dinámica que lleva una conducción tanto en el oficialismo como también en la oposición de los más radicalizados. ¿Cómo la ves? Sí, varias. Un primer concepto básico, ¿no? El voto del fanático no vale doble, vale uno. Vale lo mismo que el voto del indeciso, digamos.
Ahí, como decía Bianchi, ¿no? Nuevamente, futbolero, el mejor gol es en el que el otro saca del medio. Exactamente. Punto. Convencer a los fanáticos más no te ayuda a aumentar tu caudal electoral. Por eso hay dos conceptos que para mí hay que entender en términos de estrategia, que es la intensidad de los apoyos y la amplitud de los apoyos. ¿Cuántos apoyos podés sumar? Yo digo que los procesos políticos están muy condicionados por su origen, ¿no? Y el origen de este proceso político son las elecciones del 2019, que nos dejaron el escenario político organizado en dos grandes coaliciones. Con una particularidad, dentro de esas coaliciones había mucha heterogeneidad desde el punto de vista de los votantes, de lo que los votantes piden. El proceso nos mostró que el gobierno ha perdido parte de esos apoyos. En nuestros estudios estamos en torno al 20% de los votos del 2019, hoy el gobierno no los tiene en su intención de voto, y esos votos que perdió son lo que nosotros llamamos el borde moderado, ¿no? Los que creían que Alberto Fernández iba a gobernar, no Cristina, que esto era el frente de todos, no era el frente para la victoria, ¿no? De hecho, si vos analizás la escena hoy, el segmento de votantes más numerosos son los desencantados del oficialismo. Por eso creo que la clave electoral pasa por saber qué van a hacer esos votantes, que hoy están mirando lo que hace el gobierno y no están conformes. Ahora, volvemos a esta estrategia, digamos, de las dos grandes coaliciones, de los halcones y las palomas. Cuando el escenario está planteado en una dinámica de competencia bimodal, o sea, dos grandes espacios, el incentivo está planteado para que la pelea se dé en el centro, no en los extremos. Lo que hay que hacer es conquistar al centro. Y eso te impone que entonces la estrategia es la moderación. Ahora, ahí hay una discusión en las dos coaliciones, digo, que es ¿cómo conquistamos ese centro? ¿Cuál es la estrategia que imponen los halcones? Bueno, hay que centrifugarlo ese centro. Tenemos que plantear acá cuál es la discusión. Esta es una discusión moral, dicen de un lado, esta es una discusión de gente que empobreció al país del otro lado. Pensar la discusión política para arrastrar esos votos por medio de la polarización hacia los extremos. La otra estrategia es ir a buscar la moderación y el diálogo para seducir a esos votantes, que es la estrategia, digamos, de las palomas, que lo que intentan es ampliar la base de sustentación. Bueno, yo creo que en la medida en que no haya una oferta constituida en el centro de la escena, digamos, el incentivo es para que la estrategia dominante sea la moderación. Digo, lo que hay que conquistar acá es los votantes indecisos, que son votantes menos ideologizados, más pragmáticos, que no entran en la disputa ideológica política de la grieta. Entonces, debería ser esa la estrategia dominante. El tema que hay que explicárselo a los halcones, que además tienen el apoyo intenso de grupos muy numerosos dentro de sus propias coaliciones, ¿no? Cristina tiene un apoyo de 25-30% de los votantes, Macri algo parecido del otro lado. Digo, me parece que si las coaliciones tuvieran una conducción centralizada, o sea, vivir una cabeza que pensara estratégicamente, las dos deberían entender que la estrategia dominante es seducir al centro a través del diálogo y la moderación. No es lo que está pasando y forma parte también de las disputas políticas que se dan dentro de las coaliciones, ¿no? Y esto es lo que complejiza un poco más el análisis de lo que pueda pasar, porque en esto coincido con Juan, hay que esperar la oferta, la confección de la oferta va a ser clave para entender la dinámica electoral, y sobre esa base vamos a entender qué cazzo van a hacer los desencantados del gobierno, porque si los desencantados del gobierno le pones Macri o Cristina, deciden una cosa. Ahora, si le pones otras alternativas, quizás lo piensan. Ahí va a estar la estrategia electoral de cada uno en función de, bueno, cómo encarar el desafío de medio término. Bueno, Florencia. Bueno, concuerdo con esto que, como comentaba antes, ¿no? Hay un tercio más o menos de la población que tiene estas características que decía recién Lucas, ¿no? Son personas que no están tan vinculadas en la política y fundamentalmente personas que no están tan inmersas, digamos, en las noticias diarias y son los más difíciles de atraer desde el punto de vista electoral. Creo que la pandemia está trayendo una oportunidad para la clase dirigente, que es justamente lograr correrse al centro. Ahí uno de los comentarios recién leía del chat, esta famosa negociación y la capacidad de diálogo y poder entre todos resolver como clase dirigente y política la situación o encaminar no solo la pandemia, fundamentalmente la pandemia, pero también la economía. Y esta es una fórmula que ya
a las distancias, la vimos el año pasado, cómo dio sus muy buenos frutos a la dirigencia política. Cuando la dirigencia política se juntó, recuerdo brevemente, bueno, estas conferencias, digamos, tripartitas que daban entre el gobierno de la ciudad, bueno, el gobierno nacional y el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a todos, a los tres niveles, digamos, de gobierno les aumentó increíblemente el nivel de apoyo, y la gente esperaba, la ciudadanía esperaba que la dirigencia política se pusiese el sombrero de liderazgo. Y eso es lo que hoy no estamos viendo, pues estamos viendo demasiada tensión. Es como que ambos espacios, tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en especial Juntos por el Cambio, estamos viendo cómo sacan los trapitos al sol, así muy... Las internas están demasiado abiertas, y eso la verdad es que no termina beneficiando a nadie. Entonces, para resumir, porque creo que estamos más o menos en tiempo, me parece que es una oportunidad interesantísima para el país, en realidad, que nos podamos correr un poco más al centro y empezar a construir desde ahí, ¿no? Y bueno, obviamente disputarlo en la elección y veamos cómo nos va. Sí. Sí, vos coincidís con Lucas entonces en que les convendría correrse al centro, pero no está claro que esté sucediendo, digo, no lo están haciendo del todo, ¿no? No, por el contrario, vemos cómo desde los mismos espacios, insisto, en especial Juntos por el Cambio, utilizan inclusive los medios de comunicación como un campo de batalla para mostrar e insistir, digamos, quién tiene más poder dentro del propio espacio, lo cual eso es un juego que no... es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no lastima demasiado al espacio, y creo que no es nada conveniente seguir por ese rumbo. Andrés, quedan 4 minutos, si querés hacer un minutito final con cada uno y cerramos. Sí, dale, un minutito final, les pido a los compañeros, minutito. Me interesa el clima regional. Digo, ¿la Argentina es una excepción dentro de todo? ¿Calma en un mundo sumamente convulsionado o pende de un hilo esa estabilidad y no es tan así? Lucas. No, obviamente no está fuera del contexto que está atravesando la región, un contexto desde el punto de vista económico muy dramático, agudizado, agravado por la pandemia. Yo creo que hay que, digamos, en esto destacar, creo que la Argentina ha mostrado recursos y razones para, digamos, explicar esta suerte de estabilidad. Y yo ahí le asigno mucho protagonismo al rol de las organizaciones sociales, ¿no? Que han sido organizaciones que han logrado contener la conflictividad social y mantenerla dentro de cauces razonables. Creo que eso explica un poco también por qué no se ven situaciones dramáticas como se están viendo en otros países, ¿no? El rol de las organizaciones sociales se ha vuelto fundamental en la vida política argentina. Perdón, Juan. Sí, creo que la política entendió que si no contenías abajo, la política argentina entendió, que si no contenías abajo no podías construir nada. El 2001 fue el mejor ejemplo de eso. El 2001, el que se vayan todos, la crisis trajo mucho dolor, lo cual también creo que en este proceso en donde vos tenés contención abajo en los sectores más perjudicados y más vulnerables, tenés un recuerdo del 2001 que también trajo mucho dolor, porque se quiere buscar un 2003, un 2002, 2003, ya con la salida, digamos, pero la crisis, el romper todo trajo mucho dolor. También eso me parece que contiene un poco la situación en Argentina, pero ahí me suma lo de Lucas. Me da la impresión de que estamos inmersos en un problema que la clase dirigente mundial no está logrando resolver, y no hay motivo para pensar por qué Argentina es distinta. Esto es como pensar que al principio de la pandemia éramos los mejores del mundo. Después nos chocamos con la realidad. Esto es un poco lo mismo. Me parece que necesariamente hay una demanda bastante más, por ahora por lo bajo, de negociación, de encontrar acuerdos, de bajar un poco el nivel de confrontación, porque si no confiamos demasiado en el sistema político y en la ayuda social como grandes, como un gran dique de contención. Bueno, algún día el dique se abre un poquito y de repente tuviste una inundación. Bueno, Florencia, para cerrar, esa suerte de excepcionalidad que pende de un hilo, como decían recién, pero bueno, comparativamente con Colombia, de Chile, Perú, digo, otros países, todavía no vimos ese nivel de desborde y conflictividad social. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, afortunadamente todavía no lo vimos, pero digo, no estamos exentos de eso, honestamente. Y creo que un poco lo que se expresa en la región en general, y que también tiene que ver un poco con el problema, digamos, de la política en sí, es esto de que se cierre la política en su propia agenda. Un poco lo que está demostrando todos estos movimientos es: hey, la desigualdad es enorme en estas sociedades, necesitamos ponerla sobre la mesa de discusión, tenemos que discutir los modelos económicos y tenemos que incluir a todos, como decía Juan Germano. Entonces, insisto mucho en esto de cuidado con la clase dirigente. Fíjense cómo se desencadenó, digamos, el problema en Colombia, una suba de impuestos que también antes había, sin la pandemia de por medio, ¿no? Algo parecido había pasado en Chile. De repente la clase dirigente tiene su agenda totalmente paralela, digamos, a la de la sociedad, y eso es un problema muy grande. Necesitamos muchísima más conexión entre la clase dirigente y la sociedad. Y con esto cierro. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Les comparto brevemente una encuesta que hicimos ahí en paralelo entre los que nos estaban mirando. ¿Cómo evalúa la gestión de Alberto Fernández en su conjunto hasta el momento? Bastante mal, le dio al gobierno. 58% de los que nos estaban viendo dicen muy mala. El 26% mala, 10% regular, buena apenas 4% y muy buena 2% nada más. ¿Cómo evalúa el rol de la oposición durante los últimos meses? Bueno, le va un poquito mejor. Ahí los que nos vieron más indulgentes con la oposición dicen muy negativa 10%, apenas negativa 27%, regular 53%, ahí en el medio, positiva apenas 9%, muy positiva 1%, no más. ¿Qué espacio político cree que llegará mejor a las elecciones legislativas? Frente de Todos, 25%, Juntos por el Cambio, 75%. Bueno, una muestra entre los que nos estaban viendo. Les agradezco mucho a ustedes, a los organizadores, Florencia, Luca, Juan. Bueno, la verdad que un placer compartir este espacio. Me parece que dejamos algunas puntas para seguir pensando, analizando el contexto político, las elecciones, la pandemia, el contexto regional, ¿no? A veces creemos que Argentina es un país único en donde pasan cosas excepcionales. La verdad que no es tan así. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias a los cuatro.